Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que había dicho y cómo, en Damasco, había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desválidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, recuerdo que un día visitando uno de los conventos de los carmelitas, íbamos paseando entre los jardines sumamente bellos y muy bien conservados. Entonces, al admirar la belleza de aquel lugar, uno de los padres carmelitas dijo: "El hermano jardinero cuida cada una de estas plantas como si fueran las manos de Dios". Y esas palabras me impactaron, porque es verdad. Los cristianos estamos llamados a contemplar, no solamente a ver. Podemos ver un lindo jardín y no sentir nada extraordinario, pero cuando contemplamos un jardín, podemos maravillarnos de las formas tan extraordinarias y de los colores únicos que no pueden hacer otra cosa más que reflejar la perfección de nuestro Dios, que no tiene límites y que no deja de crear en todo momento para que nosotros disfrutemos de una creación que en todo nos remite a Dios. Y si la hermosura de un árbol, planta o flor nos maravilla, más aún debería maravillarnos la vida de cada hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Participamos de una naturaleza divina, por eso es por lo que Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Es decir, por nuestro interior corre la misma savia de Cristo, que es la santidad. La santidad es nuestra naturaleza, estamos hechos para ella. Por eso, las palabras de San Agustín, después de su conversión: "Nos has creado para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti". La imagen de la viña que utiliza Jesús es muy bella, ya que nos recuerda que sin Él es imposible tener vida, que podemos hacer efectiva nuestra naturaleza, que nos exige un crecimiento constante y que nos pide apartarnos del pecado, que es aquello que nos da muerte. Cuando escuchamos que el Padre es el viñador, podemos darnos cuenta de que no hay lugar para el mal en el campo de Dios. El Padre vigila constantemente lo que le pertenece, nos cuida incansablemente, como un padre que vela los pasos de sus hijos para que no caigan. Y así, el permanecer en Cristo es asegurarnos el paraíso. La poda por parte del Padre es para hacer que la viña crezca fuerte y vigorosa, y de esta forma garantizar el fruto. Cuando contemplamos la poda en las plantas, aparentemente hay una disminución en el tamaño de esta, pero aún siendo más pequeña, refleja una mejor salud que pronto la hará crecer y seguir dando buenos frutos. Este es el querer de Dios, que crezcamos, que demos frutos, pero especialmente que tengamos vida y vida en abundancia. El fruto de la vid es la uva, fruto a partir del cual se hace el vino. El vino en la Biblia significa alegría, y es verdad que alguien que permanece en Cristo no pierde la alegría, y también es verdad que alguien que permanece en Cristo lleva esa alegría a donde quiera que va. Porque los frutos no son para nosotros mismos, los frutos son para los demás. Cristo vino al mundo para salvarnos, para glorificar al Padre. De igual forma nosotros no llegamos a servirnos a nosotros mismos, vinimos para servir a los demás. Los frutos que damos en este mundo son para ellos. En Dios todo es dar. Se da a nosotros para permanecer en nosotros y de igual forma nos pide que permanezcamos en Él. Por eso hoy podríamos preguntarnos también: ¿qué parte de mí estoy dando al mundo? ¿Estoy dando solo de lo humano o estoy dando la parte divina de mi ser? Recordemos siempre que entre más disminuyamos, más podrá crecer Dios en nosotros. Dejar de mostrarnos a nosotros mismos para mostrarlo a Dios. La primera lectura debe llenar de esperanza nuestro corazón, porque Pablo es una muestra de que Dios no deja de buscar al hombre, y aun cuando hemos estado viviendo en el error por mucho tiempo, Dios no deja de manifestarse a nosotros para que lo reconozcamos y para que volvamos todo nuestro ser a su presencia. Pablo tenía una mala fama entre los discípulos, y aun siendo así, no duda en buscarlos, en acercarse a ellos, porque sabe que son los discípulos de Jesús.
quiere saber más de Jesús, quiere aprender más de ellos, y aunque al principio es rechazado, lo que ha experimentado le hace buscar a Dios sin cansarse, y entonces el que fue encontrado por la santidad quiere mostrarle a todos la obra de Dios. Hoy el Señor nos invita a permanecer en Él, y el hombre que permanece en Dios es el que verdaderamente se ama y sabe amar, porque no solamente ama a Dios en sí mismo, sino sabe amar a Dios en los demás. Por eso sus obras reflejan el bien, por eso sabe dar lo mejor a los demás, porque sabe que sirviendo a los hombres está sirviendo a Dios, porque sabe que amando a los hombres está amando a Dios. No olvidemos, pues, que somos los sarmientos y que estamos unidos a Cristo, y bajo la mirada amorosa de nuestro Padre, es el Espíritu Santo el que nos guía y santifica nuestras obras. Por lo tanto, no estamos solos nunca en nuestro deseo de santidad. Cuidemos a los demás como si fueran las manos de Dios, para que este jardín en el que vivimos, que es nuestra iglesia, florezca tanto para que todos crean. Pidamos la intercesión amorosa de la Virgen María y de San José, para que siempre nuestras obras glorifiquen a Dios y que cuando los demás nos vean, sepan todos que somos discípulos de Jesús. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.